La caminata nocturna no tenía nada de improvisado. El recorrido estaba marcado desde hacía años, con hitos claros y desvíos bien señalizados durante el día. De noche, la ruta dependía casi por completo de las linternas y de la memoria. Yo conocía a ambos. Había guiado grupos por ese sendero más veces de las que podía recordar. Éramos 8 personas en total, 7 turistas y yo. Antes de empezar, repasé las indicaciones básicas. Mantenerse juntos, no adelantarse, no quedarse atrás, avisar si alguien se sentía cansado. Nadie discutió nada. Asintieron, ajustaron mochilas, comprobaron baterías. Todo era normal. Demasiado normal. El parque estaba oficialmente cerrado al público a esas horas, pero las caminatas nocturnas con guía eran una excepción permitida. La gente buscaba silencio, estrellas, la sensación de estar en un lugar que, de noche, parecía pertenecer a otra cosa. Yo estaba ahí para asegurarme de que esa sensación no se transformara en un problema real. Avanzamos por el sendero principal. Las linternas dibujaban círculos irregulares sobre la tierra compacta. El suelo estaba seco. No había barro ni raíces traicioneras en ese tramo. El bosque se abría a ambos lados del camino, denso, oscuro, pero estable. No había viento. Las copas de los árboles apenas se movían. Escuchábamos insectos. Alguna ave nocturna, nada fuera de lo común. Yo caminaba al frente, marcando el ritmo, no rápido, no lento. El tipo de paso que transmite seguridad sin apuro. De reojo, observaba al grupo. Estaban tranquilos. Algunos hablaban en voz baja. Otros guardaban silencio, más atentos al entorno que a la conversación. Eso era bueno. Un grupo relajado comete menos errores. El sendero ascendía levemente, nada exigente. Había pasado el punto en el que el ruido de la carretera desaparecía por completo. A esa altura, el parque se sentía aislado, pero no amenazante. Era una sensación conocida, la misma de siempre. Y sin embargo, algo no terminaba de encajar. No era un pensamiento claro, no una advertencia concreta. Era más bien una tensión baja, constante, como cuando uno entra a un lugar que conoce bien pero percibe que algo está fuera de lugar sin poder señalar qué. Me obligué a ignorarlo. Confiaba en ese camino, confiaba en mi experiencia. Nada indicaba que hubiera riesgo alguno. Hice una pausa breve para que el grupo se reagrupara. Apagué la linterna unos segundos y señalé el cielo. Si miran hacia arriba, se ve mejor así, dije. Algunos siguieron el gesto, otros prefirieron mantener la luz encendida. El cielo estaba parcialmente cubierto, pero se alcanzaban a distinguir algunas estrellas, no muchas, las suficientes para justificar la caminata. Encendí la linterna de nuevo. Seguimos. A medida que avanzábamos, el bosque parecía cerrarse un poco más, no el sendero, que seguía claro, sino el entorno. Los árboles estaban más juntos, la vegetación era más espesa, el sonido de los insectos se volvió más uniforme, menos variado. No era extraño. Ese tramo del parque siempre había sido así. Aún así bajé un poco el ritmo. No dije nada. No quería transmitir una preocupación que todavía no podía justificar. Mi función era mantener la calma, no amplificar sensaciones vagas. Uno de los turistas preguntó cuánto faltaba para el punto de regreso. Unos 20 minutos, respondí. Después empezamos a volver. Pareció tranquilizarlo. Avanzamos un poco más. El sendero giraba suavemente hacia la izquierda. Yo conocía bien ese giro. Lo había recorrido de día y de noche, con lluvia y con calor. No había margen para perderse ahí si se seguía la ruta. Las linternas iluminaban lo suficiente. Y aún así, tuve la impresión de que el bosque estaba más oscuro de lo normal. No en el sentido literal. Las linternas funcionaban igual. La visibilidad
era la misma, pero el espacio fuera del alcance de la luz parecía más compacto, como si absorbiera el brillo en lugar de reflejarlo. Escuché un crujido a la derecha. Me detuve de inmediato y levanté la mano, señalando al grupo que parara. Todos obedecieron sin preguntar. Apunté la linterna hacia el sonido. Nada. El bosque seguía quieto. Ningún movimiento visible. Ningún reflejo extraño. Solo hojas, ramas, sombras irregulares. Probablemente un animal, dije. Es normal. Lo era. Retomamos la marcha. El grupo volvió a hablar en voz baja, comentarios sueltos, nada tenso. Yo asentía de vez en cuando, respondiendo lo justo. Por fuera, todo seguía bajo control. Por dentro, la sensación persistía. No era miedo, era anticipación, como si el entorno estuviera esperando algo, no a nosotros en particular, algo más general, algo que no tenía nombre. Sacudí la cabeza levemente, como si eso pudiera despejar la idea. No había señales de peligro, ninguna advertencia concreta, ningún motivo para detener la caminata. Llegamos a un tramo donde el sendero se estrechaba un poco, no lo suficiente como para incomodar, pero sí para obligar al grupo a caminar más cerca unos de otros. Ajusté el paso para que nadie se quedara atrás. Miré el reloj. Todo iba según lo previsto. Los sonidos del bosque cambiaron de nuevo. No desaparecieron, pero se reorganizaron. Menos insectos, más silencio entre un ruido y otro. El tipo de silencio que no es absoluto, pero sí más pesado. Uno de los turistas lo notó. «Está muy callado ahora, ¿no?», dijo. «A veces pasa», respondí. «Depende de la zona». No mentí. Era cierto. Lo que no dije fue que ese tipo de silencio solía darse en momentos específicos. Cambios de clima, presencia de depredadores, otras alteraciones que el bosque registraba antes que nosotros. No quise desarrollar la idea. Avanzamos otros pocos minutos. El sendero seguía siendo claro, la ruta reconocible. Las linternas marcaban el camino sin dificultad. Desde cualquier punto de vista racional, estábamos seguros. Y sin embargo, la atmósfera se había vuelto distinta. No había pasado nada. Eso era lo inquietante. No había gritos, no había luces extrañas, no había figuras moviéndose entre los árboles. Todo lo que podía señalarse seguía siendo normal, pero el aire parecía más denso, como si costara un poco más respirar, aunque nadie se quejara, como si el bosque estuviera demasiado atento. Me obligué a relajar los hombros. Un ranger tenso transmite tensión, y un grupo tenso comete errores. «Vamos bien», dije sin que nadie lo hubiera pedido. En unos minutos llegamos al punto más alto. Asintieron. Seguimos caminando. Fue entonces cuando, a la distancia, escuché algo que no encajaba con el resto de los sonidos nocturnos. No era fuerte, no era claro, pero no era un animal. Me detuve otra vez. El grupo guardó silencio. Incliné la cabeza tratando de identificar el origen. El sonido se repitió, apenas perceptible, como una voz, lejana, débil. No dije nada todavía. Miré el sendero delante de nosotros. Seguía claro, seguía correcto. No había desviaciones visibles, pero algo había cambiado. Y aunque todavía no podía ponerlo en palabras, supe, con una certeza incómoda, que la caminata había dejado de ser solo una rutina. La sensación de seguridad seguía ahí, la normalidad también, pero ya no estaban solas. Algo más había empezado a ocupar el espacio entre los árboles, y todavía no había mostrado su forma. ¿Escucharon eso? No fui yo quien lo dijo. La voz vino desde atrás, baja, contenida, como si nadie quisiera ser el primero en admitirlo.
Me detuve de inmediato y levanté el puño. El grupo se quedó quieto. Las linternas dejaron de moverse. El sonido volvió a escucharse. Esta vez fue más claro. No era un animal, era una voz humana. Venía del bosque, a nuestra derecha, fuera del sendero, débil, irregular, como si quien gritaba no tuviera fuerzas para hacerlo de forma continua. Ayuda, se oyó, por favor. El grupo reaccionó casi al mismo tiempo. Algunos dieron un paso en esa dirección, otros se quedaron paralizados. Yo avancé un poco, levantando la linterna y apuntando hacia donde provenía el sonido. «Quédense acá», dije. «No se muevan del camino». No era una orden improvisada, era una reacción automática. Salirse del sendero de noche siempre era un riesgo, incluso sin nada extraño de por medio. La voz volvió a escucharse, más cerca. «No puedo moverme». Respiré hondo y avancé unos metros fuera del camino, marcando cada paso. El terreno era irregular, cubierto de hojas secas y ramas. La linterna iluminó primero el suelo, y luego algo más, un cuerpo. Estaba tendido contra el tronco de un árbol, medio incorporado, como si hubiera intentado levantarse y no hubiera podido. Era un hombre adulto, ropa de excursión sucia, rota en varios puntos. La mochila estaba a un costado, abierta, como si hubiera sido revisada a las apuradas. Me acerqué con cuidado. «Soy guardaparques», dije. «Tranquilo, ya lo encontramos». El hombre levantó la cabeza apenas. Su rostro estaba pálido, demasiado. Los labios secos, agrietados. Tenía sangre seca en el cuello y en los brazos. Algunas heridas parecían recientes, otras no. Iluminé con la linterna sus piernas. Ahí vi las marcas. No eran simples rasguños de ramas, eran cortes, paralelos en algunos tramos, profundos en otros. La piel estaba abierta, enrojecida, inflamada. Algunas heridas habían empezado a cerrar mal, señal de que llevaban varios días sin atención. «No se mueva», le dije. «Vamos a ayudarlo». Hice una seña al grupo y 2 personas se acercaron despacio. Les pedí el botiquín. Me arrodillé junto al hombre y empecé a devaluar las heridas con rapidez. Deshidratación evidente, pérdida de sangre, infección leve en algunos cortes, nada que no se pudiera estabilizar si llegábamos a tiempo. «¿Cómo se llama?», pregunté. Me dijo su nombre con dificultad. Me sonó de inmediato, no porque lo conociera personalmente, sino porque lo había escuchado antes, semanas atrás, en una reunión de personal. Un excursionista desaparecido, búsqueda suspendida tras varios días sin resultados claros. Lo miré con más atención. «Lo estaban buscando», dije. «Hace semanas», asintió lentamente. «Nadie me encontraba», murmuró. Yo gritaba, pero se interrumpió. Cerró los ojos un segundo, como si reunir fuerzas le costara demasiado. Mientras limpiaba una de las heridas con cuidado, le pregunté qué había pasado. No esperaba una respuesta clara. Pensé que hablaría de una caída, de haberse perdido, de un accidente común. «No fue eso. No fue un animal», dijo. Lo dijo con una seguridad que no coincidía con su estado físico. «¿Qué fue entonces?», preguntó alguien del grupo antes de que yo pudiera intervenir. El hombre tragó saliva. «Una sombra». Nadie habló. «No, no como una persona», continuó. «No tenía forma fija, solo estaba ahí». Y los ojos. Abrió los suyos un poco más. Rojos. Sentí un frío breve en la espalda, no por miedo inmediato, sino por reconocimiento. «Me atacó», dijo. Yo intenté defenderme, pero no podía tocarlo. Pasaba a través, como humo, pero me cortaba. Tenía algo, garras.
Señaló sus piernas con un gesto débil. El grupo intercambió miradas. «Está en shock», dijo una mujer. «Perdió mucha sangre». «Sí», agregó otro. «Debe estar desorientado». Asentí sin decir nada. Era la explicación lógica, la más cómoda, la que todos necesitaban en ese momento. Seguí trabajando en silencio. Limpié, vendé, le di agua en pequeños sorbos. El hombre se calmó un poco. Su respiración se volvió más regular. «¿Cuánto tiempo estuvo acá?», pregunté. «No sé», respondió. «Perdí la cuenta. Días, semanas. No había forma de comprobarlo ahí. Le improvisamos una férula con ramas firmes y vendas para que pudiera apoyar una pierna. No caminaría rápido, pero podría moverse con ayuda. 2 personas se ofrecieron a sostenerlo. Mientras trabajábamos, noté algo más. Las heridas no seguían un patrón caótico. No parecían producto de una lucha desesperada ni de una caída. Los cortes estaban distribuidos de manera extraña, como si hubieran sido hechos con intención, pero sin fuerza bruta. Como si algo hubiera pasado cerca de él varias veces, rozándolo, probando. No dije nada. No era el momento. «Tenemos que volver», dije cuando terminé. Despacio, pero sin detenernos. El grupo asintió. Antes de levantarlo, uno de los turistas volvió a preguntar: «¿Qué era eso que decía que lo atacó?». El hombre me miró directamente. «Él sabe», dijo. Sentí que todas las miradas se dirigían a mí. No respondí. No porque no tuviera qué decir, sino porque sabía que cualquier cosa que saliera de mi boca en ese momento cambiaría el rumbo de la caminata. Hasta entonces, la situación era grave, pero manejable. Un rescate complicado, nada más. Hablar de la otra cosa, eso era distinto. Después, dije, «Ahora tenemos que salir de acá». Reanudamos la marcha, más lento, más juntos. El bosque volvió a cerrarse a nuestro alrededor. Las linternas iluminaban menos suelo ahora, porque todos estaban pendientes del hombre herido. Nadie hablaba demasiado. Yo caminaba de un costado, atento a cada sonido. El relato del hombre resonaba en mi cabeza. Sombra, ojos rojos, imposible de tocar. No era la primera vez que escuchaba esas palabras juntas. Había una historia, vieja, repetida en susurros por gente mayor de la zona, nunca documentada, nunca tomada en serio, siempre descartada como exageración, confusión, superstición. Los pocos que decían haberla visto no coincidían en los detalles, salvo en uno: los ojos. Me obligué a mantener la expresión neutral, a no acelerar el paso, a no mirar demasiado hacia los lados. Un ranger nervioso era lo último que el grupo necesitaba. Por fuera seguía siendo el guía. Por dentro algo había cambiado. La caminata ya no era solo un trayecto de regreso, era una retirada. Y aunque el grupo todavía se aferraba a explicaciones racionales, yo sabía que, a partir de ese momento, la lógica ya no iba a ser suficiente para protegernos. El conflicto no estaba en lo que el hombre decía, estaba en que yo sabía exactamente a qué se refería. Y aún así esperaba, contra toda experiencia, que esta vez estuviera equivocado. El primer ruido fue breve, un roce seco, irregular, como si algo hubiera rozado las hojas bajas de un arbusto sin intención de ocultarse. Me detuve de inmediato. El grupo tardó un segundo más en reaccionar. Las linternas se movieron, creando sombras superpuestas que hacían difícil distinguir formas reales de movimientos imaginados. ¿Escucharon eso?, preguntó alguien en voz baja. No respondí. Apunté la linterna hacia el punto de donde había venido el sonido. Nada. El bosque seguía ahí, inmóvil, compacto. Las ramas no se movían. No había reflejos. Ningún par de ojos devolvió la luz.
Probablemente un animal, dije finalmente. Lo dije porque era lo que correspondía decir, porque esa explicación mantenía todo dentro de un marco conocido. Pero al pronunciarlo, sentí el sudor frío bajar por la espalda, pegándome la camiseta a la piel. No hacía calor. Sin embargo, mis manos estaban húmedas. Tuve que cambiar la linterna de mano para no apretarla con demasiada fuerza. El cuerpo reaccionaba antes que la cabeza. Seguimos caminando. El hombre herido avanzaba apoyado en la improvisada muleta, sostenido por 2 personas del grupo. Cada paso era lento y medido. Nadie se quejaba, pero el silencio se había vuelto distinto. Ya no era contemplativo, era expectante. Otro ruido. Esta vez, más cerca. Un crujido prolongado, como si algo se desplazara a ras del suelo, arrastrándose entre la vegetación. El grupo se detuvo sin que yo lo indicara. Las linternas apuntaron en varias direcciones al mismo tiempo. Sentí cómo la atención se concentraba en mí. No solo buscaban una explicación, buscaban una reacción. Me di cuenta entonces de que estaba respirando demasiado rápido. Intenté regularlo, pero el aire parecía entrar de forma incompleta, como si el pecho no terminara de expandirse. Me sequé la frente con el dorso de la mano. Estaba empapada. ¿Estás bien?, preguntó uno de los turistas. Estás sudando mucho. Asentí. Es la caminata, respondí. Sigamos. Pero no di un paso. El grupo no se movió. Me miraban. No con pánico todavía, pero sí con una atención distinta. Habían notado el cambio, el tono de voz, la rigidez en los hombros. El hecho de que, por primera vez desde que habíamos salido, yo parecía estar midiendo cada palabra. El hombre herido levantó la cabeza con esfuerzo. «Está cerca», murmuró. Nadie le respondió. «Siempre hace eso», añadió. «Se mueve primero, para que uno mire». Sentí un nudo en el estómago. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, tomé una decisión que había estado evitando desde que lo encontramos. «Hay una historia», dije. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. «¿Qué tipo de historia?», preguntó alguien. Me quedé callado unos segundos más, no por dramatismo, porque estaba eligiendo qué decir y qué no. «En esta zona», continué, «se habla desde hace décadas de algo que aparece de noche. No es un animal, tampoco una persona». Algunos intercambiaron miradas incómodas. «Vamos», dijo una mujer. «Él está herido. No es momento para cuentos». «No es un cuento», respondí sin elevar la voz. Eso fue lo que hizo que todos guardaran silencio. La gente que dice haberlo visto no coincide en los detalles. Seguí. Algunos hablan de una forma, otros de otra, pero hay cosas que se repiten. Tragué saliva. Siempre ocurre de noche, siempre en zonas alejadas del sendero, y siempre hay alguien que desaparece, o aparece después, como él. No señalé al hombre herido. No hizo falta. «¿Y los que sobreviven?», preguntó uno de los turistas. «Casi ninguno», dije. «Y los pocos que lo hacen, nadie les cree». El silencio se volvió pesado. «¿Por qué nunca se hizo nada?», insistió otro. «¿Por qué el parque sigue abierto?». «Porque no hay pruebas», respondí. «No hay registros claros, no hay cuerpos en la mayoría de los casos, solo testimonios, gente mayor, cazadores, excursionistas solitarios». «¿Y vos?», preguntó alguien. «¿Lo viste?». Negué con la cabeza. No, eso era cierto. «Pero conozco a quienes dicen que sí», añadí. «Y conozco la zona lo suficiente como para saber que no todo lo que pasa acá se explica fácil». El hombre herido respiraba con dificultad. Asintió despacio, como si cada palabra que yo decía encajara con algo que ya había vivido.
Los ojos, dijo, casi para sí. Eso es lo primero que se ve. Nadie le había preguntado. Rojos, continuó. No brillan, no reflejan. Están ahí, como si miraran desde otro lado. Me recorrió un escalofrío breve, seco. No porque agregara información nueva, sino porque lo había dicho con la misma exactitud que otros antes. Y no hace ruido cuando se mueve, añadió. El ruido viene después. Uno de los turistas dio un paso atrás sin darse cuenta. Esto no tiene sentido, dijo alguien. Está deshidratado, perdió sangre, está delirando. Puede ser, respondí, o puede que no. No desarrollé la idea. El bosque volvió a crujir, esta vez más cerca, más amplio. No un punto específico, varios. Como si algo se desplazara alrededor, marcando presencia sin entrar del todo en el alcance de la luz. Encendí mi linterna con más intensidad y barrí el área. Nada. Pero el sudor volvió a brotar, frío, inmediato. Sentí cómo la camiseta se me pegaba a la espalda. El cuerpo reaccionaba como si ya supiera algo que la cabeza todavía se negaba a aceptar. «Tenemos que salir de acá», dije. «Ya». «¿Está viniendo?», preguntó alguien. No respondí de inmediato. Miré el sendero. Seguía ahí, reconocible. La salida no estaba lejos, pero la sensación de orientación había cambiado. El bosque parecía más profundo, más compacto, como si el espacio entre los árboles se hubiera reducido sin que nadie lo notara. «No lo sé», dije finalmente, «pero quedarnos quietos no es una opción». Reanudamos la marcha. Esta vez nadie hablaba. Las linternas apuntaban más bajo, más cerca de los pies. El grupo se mantenía unido sin que yo tuviera que indicarlo. El escepticismo no había desaparecido del todo, pero ya no era sólido. Había empezado a agrietarse. No porque la historia fuera convincente, sino porque el entorno ya no se comportaba como antes. Cada ruido parecía demasiado cercano, cada sombra demasiado densa, cada silencio, una pausa que duraba más de lo normal. La leyenda había dejado de ser una anécdota lejana, no porque alguien la hubiera confirmado, sino porque, por primera vez, el bosque parecía escuchar mientras se la contaba. Y eso, para quienes todavía intentaban aferrarse a la razón, resultaba mucho más inquietante que cualquier relato sobrenatural. No llegó de forma gradual, no fue una bruma que avanzara lentamente desde el suelo, ni un cambio progresivo en el aire. Fue un corte, un instante en el que el bosque dejó de sentirse abierto y pasó a cerrarse sobre nosotros. Primero desapareció la luna. No se ocultó detrás de nubes, simplemente dejó de estar. El cielo, que hasta ese momento había sido oscuro pero reconocible, se volvió opaco, sin profundidad. Las estrellas se apagaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera bajado una luz lejana. «¿Qué pasa con el cielo?», preguntó alguien. No alcancé a responder. El aire cambió. Se volvió pesado, denso, como si respirar exigiera un esfuerzo consciente. Sentí el olor antes de verlo. No era humo, no era humedad, era algo más seco, más cerrado, como tierra removida mezclada con metal viejo. La niebla apareció de golpe, negra, no gris, no blanca, negra compacta, como una masa sin transparencia. En cuestión de segundos envolvió el sendero, los árboles, las linternas. La luz no la atravesaba, era absorbida. Las linternas seguían encendidas, pero su alcance se redujo a nada. Un círculo opaco a pocos centímetros de distancia. «No veo nada», dijo alguien con la voz quebrada. Yo tampoco. Extendí el brazo frente a mí. No distinguía mi mano. «No se separen», grité. «Quédense donde están». Pero el sonido no viajó bien. La niebla parecía tragarse las palabras igual que la luz.
Entonces llegaron los ruidos, no de un solo punto, sino de varios. Un sonido áspero, irregular, como algo raspando superficies duras a baja altura. No ramas rompiéndose, no pasos claros, algo que se desplazaba rozando el suelo, los troncos, las raíces. Y entre esos sonidos, movimientos rápidos, demasiado rápidos. No se oían pasos acelerados, sino desplazamientos breves, casi instantáneos, como si algo cruzara espacios que nosotros no podíamos medir. Vi el primer punto rojo sin saber qué era. Apareció a mi izquierda, suspendido en la oscuridad. No iluminaba la niebla, no proyectaba luz. Era un punto rojo intenso que se movió de forma errática y desapareció. Luego otro y otro. No estaban quietos, no seguían un patrón reconocible. Aparecían y se desplazaban en ráfagas cortas, como si algo se moviera dentro de la niebla, a una velocidad que no podíamos seguir. «¿Qué es eso?», gritó alguien. No respondí, porque en ese momento el pánico se instaló. No fue inmediato, no todos reaccionaron igual. Algunos se quedaron quietos, paralizados, respirando rápido. Otros empezaron a girar sobre sí mismos, intentando encontrar una referencia que ya no existía. El sendero había desaparecido, no porque se hubiera borrado físicamente, sino porque ya no podía distinguirse de nada más. El suelo, los árboles, el aire, todo era lo mismo. «¡Corran!», gritó alguien. «¡Salgan de acá!». Fue el peor momento. La primera persona salió disparada hacia adelante sin saber hacia dónde iba. Escuché el golpe casi de inmediato. Un impacto seco contra algo sólido, un tronco. Luego un quejido corto y el sonido de un cuerpo cayendo al suelo. Otro gritó de dolor a pocos metros. Un grito agudo, seguido de un sonido húmedo, como huesos chocando mal. Luego, silencio. «No corran», intenté gritar. «No se muevan». Pero ya era tarde. La niebla convirtió el miedo en desorden. La gente empezó a moverse a ciegas, chocando entre sí, tropezando con raíces invisibles, enredándose en lianas bajas que nadie veía venir. Escuché el sonido inconfundible de una caída mal amortiguada. Luego, un grito sostenido, desesperado. «No siento la pierna», gritó alguien. Otro sonido de impacto, más fuerte, como un cuerpo lanzado con fuerza contra madera. Ese no gritó después. Los puntos rojos se multiplicaron. Se movían rápido, cruzando el espacio alrededor de nosotros sin detenerse. No atacaban de forma directa. No vi nada salir de la niebla. No sentí un golpe sobre mí. Pero cada vez que uno de esos puntos pasaba cerca, el ruido de raspado se intensificaba, como si algo se desplazara justo fuera de nuestro alcance. El hombre herido gritó. Su voz se perdió enseguida en la oscuridad, pero supe que había caído. Intenté moverme hacia donde creía que estaba, pero el suelo cedió bajo mi pie. Tropecé con algo blando y caí de rodillas. Dolor. No grave, pero suficiente para desorientarme. Me quedé quieto, respirando, forzándome a no moverme. El caos seguía alrededor. Gritos cortados, respiraciones agitadas, golpes sordos, el sonido constante de algo moviéndose rápido, rozando, girando, y por encima de todo, la niebla. No se movía como el humo, no se desplazaba con el viento, estaba ahí, estable, uniforme, como si delimitara un espacio cerrado del que no había salida inmediata. De pronto, silencio, no total, pero abrupto. Los gritos cesaron casi al mismo tiempo, los golpes también. Solo quedaron respiraciones aisladas y el sonido distante del raspado, ahora más lento, más espaciado. Los puntos rojos aparecieron una vez más, esta vez más lejos.
Se desplazaron en línea recta y desaparecieron entre los árboles. Me incorporé con cuidado. La niebla empezó a perder densidad de forma irregular. No se disipaba. Se retiraba en parches, como si alguien estuviera levantando una tela oscura desde distintos puntos. Pude ver el suelo, luego los árboles, luego las siluetas. La escena se aclaró lo suficiente como para entender lo que había pasado. Personas tendidas en el suelo, algunas moviéndose, gimiendo, otras completamente inmóviles. Linternas caídas, algunas rotas, otras aún encendidas apuntando a nada. Me levanté del todo, busqué al hombre herido. Estaba a pocos metros, apoyado contra un árbol, respirando con dificultad pero consciente. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el bosque, como si siguiera algo que yo no podía ver. «Se los lleva», murmuró. «Siempre hace eso». No le pregunté a quiénes. Miré alrededor, conté cuerpos. Faltaban 2. No los vi entre los heridos ni entre los inconscientes. Miré hacia el límite del bosque, donde la niebla se disipaba más rápido. Fue entonces cuando lo vi. No directamente, en el borde de mi campo visual, una forma más oscura que la oscuridad restante, y 2 puntos rojos, quietos esta vez. No se movían, observaban. La figura se desplazó sin ruido y desapareció entre los árboles. Los puntos rojos se apagaron con ella. El bosque quedó en silencio. El caos había terminado. No porque alguien hubiera ganado, sino porque ya no había nada más que hacer en ese momento. Me quedé ahí, respirando, rodeado de cuerpos y de una oscuridad que, aunque empezaba a retirarse, había dejado su marca. No hubo una última amenaza, no hubo un ataque final, solo la certeza de que lo que había ocurrido no había sido una estampida azarosa ni una reacción exagerada. Había sido una interrupción controlada, un cierre brusco. El sendero, cuando finalmente volvió a distinguirse, parecía el mismo de siempre, pero nosotros ya no lo éramos. Y mientras ayudabas a incorporarse a quienes todavía podían moverse, supe que el verdadero daño no estaba en los huesos rotos ni en las heridas visibles. Estaba en la forma en que la noche había demostrado, sin necesidad de mostrarse del todo, que el control podía perderse en segundos, y que en ese bosque, cuando eso ocurría, nadie salía ileso. El silencio no llegó de inmediato. Primero se fue el ruido de raspado. Luego desaparecieron los movimientos rápidos, esos desplazamientos imposibles que cruzaban la niebla sin dejar rastro. El aire siguió denso durante unos segundos más, como si el bosque necesitara tiempo para reajustarse. Después empezó a aclarar. No fue como cuando la niebla se disipa al amanecer. No subió ni se evaporó. Simplemente perdió consistencia. Se abrió en espacios irregulares, dejando ver fragmentos del lugar. Un tronco, el suelo cubierto de hojas, una linterna caída. Me incorporé con cuidado, apoyándome primero en una rodilla. Todo el cuerpo me dolía, pero nada parecía roto. Respiré hondo varias veces antes de atreverme a mirar alrededor. La escena era confusa, fragmentada, como si el bosque hubiera sido desordenado a la fuerza. Personas tiradas en el suelo. Algunas se movían apenas, emitiendo sonidos bajos, quejidos involuntarios. Otras estaban completamente inmóviles. Vi una pierna en un ángulo imposible, un brazo cubierto de sangre, un cuerpo apoyado contra un árbol, inconsciente. Conté de forma automática. 1, 2, 3. Me detuve. Faltaban 2. El hombre herido seguía con vida. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra un tronco, respirando con dificultad, pero consciente. Me miró cuando me acerqué. No parecía sorprendido, tampoco aliviado. «Ya se fue», dijo. No pregunté a qué se refería. «Siempre se va así», añadió. «Cuando ya hizo lo que vino a hacer».
Me giré lentamente, repasando el lugar con la linterna. El sendero era apenas visible entre la vegetación revuelta. Las mochilas estaban donde habían caído. Algunas linternas seguían encendidas, apuntando al cielo o al suelo, creando sombras largas y distorsionadas. No había rastro de lucha directa. Las heridas visibles en el grupo no parecían causadas por algo que los hubiera atacado. Eran caídas, golpes, fracturas, consecuencias del pánico, del movimiento sin orientación, de correr a ciegas en un lugar que no perdona errores. Pero las dos personas que faltaban, sentí un peso seco en el estómago. Miré hacia el borde del bosque, donde la niebla se retiraba con más lentitud. Fue entonces cuando lo vi, no de frente, en el extremo de mi campo visual, una silueta oscura, más definida que antes, recortada contra la penumbra restante. No tenía detalles claros, no distinguía extremidades ni forma exacta, solo una presencia compacta, sólida en su oscuridad. Y los ojos, dos puntos rojos, quietos, no brillaban, no parpadeaban, estaban ahí, como marcas fijas en la noche. Vi cómo dos cuerpos eran arrastrados hacia atrás, lentamente, sin resistencia visible. No hubo gritos, no hubo movimientos bruscos, solo una desaparición progresiva entre los árboles. El hombre herido cerró los ojos. «No mires», dijo. «No sirve de nada». La figura se desplazó sin ruido, perdiéndose entre la vegetación. Los puntos rojos fueron lo último en desaparecer. Cuando el bosque quedó vacío, sentí algo parecido a un final, no alivio. Cierre. Miré el teléfono, sin señal. Probé la radio, solo estática. No había forma de pedir ayuda. No había manera de comunicar lo ocurrido. Estábamos aislados, heridos, en medio de un parque que, a esas horas, no tenía a nadie más despierto cerca. Me arrodillé junto a uno de los cuerpos inconscientes y comprobé la respiración. Seguía con vida. Hice lo mismo con otro. Algunos respondían débilmente, otros no reaccionaban en absoluto. «Tenemos que marcar el lugar», dije, más para mí que para él. El hombre herido asintió despacio. «No vuelvas», añadió. «Nunca». No respondí. Sabía que no hablaba del sendero. Usé cinta reflectante de una mochila y la até a una rama baja, cerca del punto donde el sendero volvía a hacerse visible. No era mucho, pero serviría para que alguien encontrara el lugar más tarde, si alguien venía. Miré una vez más alrededor. El bosque había recuperado su apariencia normal. Los sonidos nocturnos regresaban poco a poco. Insectos, alguna ave distante. Todo parecía empeñado en borrar lo ocurrido. Pero los cuerpos seguían ahí. Las heridas seguían ahí. Las ausencias también. Ayudé al hombre herido a ponerse de pie. Se apoyó en mí sin decir nada. Cada paso era lento, doloroso. Yo mismo sentía el cansancio acumulado, el peso de lo que acabábamos de presenciar. Empezamos a caminar hacia la salida. No miré atrás. Sabía que no habría nada más que ver. No hubo persecución. No hubo un último intento. Nada nos siguió. El bosque no nos impidió avanzar. Eso fue lo peor, porque significaba que ya no éramos parte de lo que había venido a hacer. Había tomado lo que quería, y nosotros quedábamos atrás, con los restos. Avanzamos en silencio, sin saber cuánto tardaríamos en encontrar ayuda ni qué podríamos explicar cuando lo hiciéramos. No había palabras suficientes para describir lo ocurrido. No había pruebas claras, solo heridas, cuerpos, y un relato imposible de sostener sin parecer delirantes. Mientras caminábamos, entendí algo con una claridad incómoda. No había rescate posible para todos. No en ese bosque. No esa noche.
La pérdida ya estaba decidida desde el momento en que la niebla cayó, y lo único que nos quedaba era seguir avanzando, cargando con la certeza de que 2 personas no volverían, y de que nadie, fuera de ese sendero, comprendería jamás cómo ni por qué. Marcamos el lugar antes de irnos, aunque sabíamos que ese gesto no iba a significar gran cosa. Usé toda la cinta reflectante que encontré en las mochilas. La até a ramas bajas, a troncos visibles desde distintos ángulos del sendero, e incluso a una estaca vieja que sobresalía del suelo. No seguí ningún patrón lógico. No estaba pensando en facilitar un rescate ordenado. Solo quería dejar señales suficientes para que nadie pudiera decir que ese sitio había sido difícil de encontrar, que no estaba oculto, que lo ocurrido no había pasado en un rincón imposible del parque. El hombre herido observaba en silencio mientras trabajaba. No ayudó, no porque no quisiera, sino porque el cansancio ya no se lo permitía. Se apoyaba en un árbol, respirando de forma irregular, con la mirada fija en la oscuridad que habíamos dejado atrás. «No sirve de mucho», dijo finalmente. «Siempre termina igual». No respondí. Cuando terminé me acerqué y lo ayudé a incorporarse. Pasó un brazo por encima de mis hombros. Sentí su peso completo caer sobre mí. Estaba frío, empapado de sudor y temblaba, aunque la noche no era particularmente helada. Yo tampoco estaba bien. El golpe en la rodilla empezaba a doler más ahora que la adrenalina se disipaba. Cada paso enviaba una punzada seca por la pierna. El costado me ardía con cada respiración profunda, como si tuviera una costilla resentida. Empezamos el regreso. El sendero estaba ahí. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No había cambiado, no se había deformado, no estaba cubierto de niebla ni bloqueado por ramas caídas. Era el mismo camino que habíamos recorrido horas antes, reconocible, familiar. Esa normalidad me resultó casi ofensiva. Avanzábamos despacio, marcando cada paso, no tanto por miedo a perdernos como por la necesidad de mantener el control. El cuerpo pedía detenerse, la mente también, pero seguir caminando era lo único que nos mantenía fuera de ese lugar. No miré atrás. No quería comprobar si algo nos observaba desde el borde del sendero. No quería confirmar ni negar nada. Había aprendido que mirar demasiado no traía respuestas útiles. El bosque había recuperado sus sonidos habituales. Insectos, algún crujido lejano, el viento moviendo suavemente las copas altas. Todo encajaba con la imagen de una noche normal en el parque. Demasiado normal. «Cuando salgamos», empezó a decir el hombre, pero se detuvo. «Lo sé», respondí. No hacía falta que terminara la frase. Sabíamos cómo funcionaba ese proceso. Informes, declaraciones, preguntas repetidas, versiones que se ajustarían con el tiempo hasta quedar reducidas a algo manejable. Una caminata nocturna, pánico colectivo, accidentes. El parque estaba lleno de historias así. Lo otro quedaría fuera. «No van a creer todo», dijo finalmente. «Tal vez nada». Asentí. «Nunca lo hacen», añadí. «Y aún así sigue pasando». Caminamos varios minutos más sin hablar. A lo lejos, entre los árboles, empezó a notarse un cambio en la luz. No era aún el estacionamiento, pero sí una zona donde el sendero se abría un poco más. Reconocí un punto específico, una curva suave que siempre marcaba el tramo final del recorrido. Sentí algo parecido al alivio. No fue alegría, fue la sensación mecánica de estar saliendo de un espacio que ya no nos pertenecía. El hombre se detuvo un momento, apoyó la frente contra mi hombro respirando con dificultad. «No vuelvas a traer gente acá de noche», murmuró, «aunque te lo pidan». No respondí de inmediato. Miré el sendero frente a nosotros. La salida estaba cada vez más cerca.
Las luces artificiales todavía no se veían, pero sabía que estaban ahí. No depende solo de mí, dije al final. Nunca dependió. Eso pareció tranquilizarlo y perturbarlo al mismo tiempo. Seguimos avanzando. Cuando finalmente vimos las luces del estacionamiento filtrándose entre los árboles, no aceleramos el paso. Llegar no iba a borrar nada. No iba a devolver a quienes faltaban. No iba a cerrar lo que había quedado abierto en el bosque. Antes de salir del todo, me detuve. Solté al hombre con cuidado y di un paso atrás, lo justo para girarme. Miré hacia el sendero por última vez. No había niebla, no había sombras moviéndose, no había ojos rojos, solo árboles inmóviles, un camino limpio y silencioso, y la sensación inquietante de que nada de eso reflejaba lo que había ocurrido unas horas antes. Eso fue lo más difícil de aceptar. El parque seguiría abierto. Las caminatas continuarían. Otros rangers recorrerían ese mismo trayecto, repetirían las mismas indicaciones, confiarían en la misma sensación de control. Y la historia seguiría circulando en voz baja, como una exageración, como una leyenda local, como algo que dicen que pasó una vez. Salimos del bosque sin decir nada más. Mientras caminábamos hacia la luz artificial, entendí que sobrevivir no significaba haber terminado con aquello. Solo significaba haber sido devueltos, dejados ir, por razones que no comprendíamos y que probablemente nunca comprenderíamos del todo. Con el tiempo, lo sabía. Incluso para mí los recuerdos empezarían a desdibujarse. Las imágenes se volverían confusas. Los detalles perderían fuerza. La noche se sentiría lejana, como una historia mal contada, como una advertencia que nadie toma en serio. Y eso, en el fondo, era lo que permitía que siguiera pasando. El bosque no necesitaba ser explicado, no necesitaba ser enfrentado. Solo necesitaba que la gente siguiera entrando convencida de que nada realmente malo podía ocurrir allí. Y esa noche, aunque logramos salir, supe con absoluta certeza que el parque no nos había dejado ir por compasión. Simplemente había decidido que ya no éramos necesarios,